El 14 de marzo de 1849, la Corte del Condado de Lowndes, Alabama, se quemó hasta los cimientos en lo que las autoridades dijeron que fue un accidente provocado por una lámpara volcada. Pero entre las cenizas, los arqueólogos descubrieron algo que no encajaba con la versión oficial: 3 conjuntos de restos humanos en el sótano, encadenados a argollas de hierro incrustadas en los muros de piedra. Los registros del secretario del condado de 1847 a 1849 fueron destruidos, incluidos escrituras de propiedad, certificados de matrimonio y, lo más importante, los documentos testamentarios de la herencia Sutton. Durante más de un siglo, los herederos de las familias del condado de Lowndes han murmurado acerca de lo que realmente ocurrió en la plantación Bell River durante aquellos 2 años, sobre las hijas gemelas del coronel Nathaniel Sutton y sobre el esclavo llamado Marcus, que de alguna manera lo registró todo antes de desaparecer. Lo que van a escuchar se ha reconstruido a partir de cartas supervivientes, registros médicos de Mobile y testimonios jurados ante una sociedad abolicionista del norte que permanecieron sellados hasta 1963. La historia de la plantación Bell River no empieza con fuego, sino con un funeral 2 años atrás, y con 2 mujeres que habían aprendido que sobrevivir significaba controlarlo todo. En 1847, el condado de Lowndes abarcaba parte de la tierra más rica de Alabama para el algodón, tierra negra que enriquecía a los hombres y modelaba el paisaje en reinos de casas blancas en columnas rodeadas de campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La capital del condado, Huntsville, era el centro, un conjunto de edificios de ladrillo y calles de tierra, donde los dueños de las plantaciones hacían negocios y sus esposas pretendían desconocer la fuente de la fortuna familiar. La plantación Bell River estaba a 8 millas al sur del pueblo, al que solo se podía llegar por un camino privado que serpenteaba entre robles de agua y sobre 2 pequeños afluentes del río Alabama. El coronel Nathaniel Sutton había edificado la mansión principal en 1828, una casa de 3 pisos con 12 habitaciones y un edificio de cocina separado, unido por un corredor cubierto. Los barracones de esclavos, 24 cabañas alineadas en 2 filas perfectas, estaban a 1/4 de milla detrás de la casa principal, lo suficientemente cerca como para ser llamado rápidamente, pero lo suficientemente lejos como para que el coronel no tuviera que escuchar los ruidos de las vidas que poseía. El coronel había hecho su dinero con el algodón, pero su fama venía de otra parte. Había luchado en la Guerra Creek bajo el mando de Andrew Jackson, y regresó de aquella guerra con la convicción de que los seres humanos podían mejorarse a través de una crianza selectiva, tal como se mejoraba el ganado. Su biblioteca albergaba libros médicos de Filadelfia, revistas agrícolas de Virginia y correspondencia con universitarios que compartían sus convicciones sobre jerarquías raciales y destino biológico. Llevaba registros precisos, medidas, notas, genealogías rastreadas 3 generaciones atrás. Sus vecinos lo consideraban un genio excéntrico. Sus esclavos lo llamaban de otra manera, pero nunca en un lugar donde los oídos blancos pudieran oír. El coronel nunca se casó. En cambio, en 1824 le había comprado a un tratante de Charleston una esclava llamada Ruth, una mujer de tez excepcionalmente clara y porte delicado, según la factura de venta. Ruth tuvo 2 hijas gemelas en 1825, Sarah y Catherine. El coronel las educó en la Casa Grande, con institutrices de Mobile, las vistió con ropa fina de Nueva Orleans, pero nunca les dio la libertad. Nunca las reconoció legalmente como suyas. En papel, seguían siendo de su propiedad, un acuerdo que le otorgaba control total sobre todo lo que hacía. Sarah y Catherine crecieron en un aislamiento extraño. Aprendieron a leer y escribir, a pintar acuarelas y a tocar el piano forte. Estudiaron literatura y matemáticas, geografía y francés, pero casi nunca salían de las plantaciones. El coronel decidía quién podía verlas y cuándo, analizando cada posible visita social con sus propios criterios estrictos. Les dijo que eran diferentes, que se les había dado privilegios por encima de su rango, pero que el mundo fuera de Bell River nunca los entendería, nunca los aceptaría. Les enseñó que la seguridad era aislamiento, la confianza debilidad, y que el poder, por pequeño que fuera, era la única moneda. Las gemelas aprendieron estas lecciones demasiado bien.
Crearon su propio idioma de miradas y señas, completando las frases de la otra, a veces callando durante días, y comunicándose solo por medio de papelitos que se deslizaban por debajo de la mesa. Llevaban vestidos iguales en tonos coordinados. Sarah en verde esmeralda, Catherine en azul noche. Leían los mismos libros al mismo ritmo, una empezando por delante, otra por detrás, y se encontraban en el medio. Compartían cepillos para el cabello, joyas, secretos, y finalmente, algo más oscuro. Su madre Ruth falleció en 1839. La causa oficial fue neumonía. Pero en los aposentos de los esclavos se hablaban de moretones en sus brazos y terror en sus ojos en sus últimas semanas. Tras su muerte, el dominio del coronel sobre sus hijas se apretó como un lazo corredizo. Puso cerraduras en sus habitaciones que solo se abrían desde fuera. Les exigió informes semanales escritos de lo que hacían, pensaban, soñaban. Empezó a ponerlas a prueba, dejando cosas de valor a la vista para ver si robaban, mostrándolas a hombres que venían de visita para ver cómo reaccionaban, provocando situaciones para descubrir cualquier rebelión latente. La plantación floreció durante aquellos años. En 1847, el coronel tenía 63 esclavos que producían 142 fardos de algodón al año. Vendía su cosecha a través de agentes en Mobile e invertía las ganancias en más tierra, más esclavos, más libros para su creciente biblioteca. La población esclava de Bell River era demográficamente extraña. Demasiadas personas de piel clara, demasiados niños para lo que debería haber dado la tasa de natalidad, demasiadas familias separadas y vendidas cuando los niños llegaban a la adolescencia. El capataz, un hombre llamado Jonas Pritchett, había trabajado en Bell River durante 15 años. Habitaba una choza próxima a los aposentos de esclavos y ejecutaba las órdenes del coronel con exactitud robótica. Pritchett llevaba sus propios registros, diarios de castigos, listas de tareas, restricciones dietéticas para los esclavos que el coronel había elegido para su programa de cría. Estas libretas, llenas de la letra comprimida de Pritchett, registraban atrocidades con el tono casual de un informe agrícola. ¿Qué mujeres fueron forzadas a ir a qué cabañas? ¿Qué niños fueron concebidos por qué hombres? ¿Qué embarazos fueron interrumpidos? ¿Y por qué medios? En la casa principal, Sarah y Catherine sabían más de lo que su padre imaginaba. Leían sus diarios cuando viajaba a Mobile por trabajo. Escuchaban tras las puertas y reunían retazos de conversaciones entre Pritchett y el coronel. Sabían lo que ocurría en las habitaciones cuando caía la noche. Conocían a sus medio hermanos esclavos. Sabían que su padre consideraba a los humanos como especímenes en su laboratorio personal de teoría racial, y llegaron a detestarlo, con una furia fría y paciente, que lo habría horrorizado si la hubiera reconocido. La mañana del 3 de febrero de 1847 amaneció con un calor inusual. El termómetro alcanzó los 60 grados antes del mediodía. El coronel Sutton había estado en su estudio toda la noche, escribiendo bajo una lámpara a un profesor de la Facultad de Medicina de Carolina del Sur. El ama de casa no se sorprendió de que no apareciera para el desayuno. A menudo trabajaba toda la noche y dormía hasta tarde. Fue Pritchett quien lo descubrió a las 10 de la mañana, desplomado en su silla de cuero, con papeles esparcidos por su escritorio. La cara del coronel estaba grisácea, y cuando Pritchett le tocó la mano, la piel estaba fría y cerosa. El médico Amos Grayfield llegó desde Hanville 2 horas después y certificó la muerte del coronel Nathaniel Sutton, calculando que la hora de la muerte había sido entre la medianoche y el amanecer. Fuerte convulsión, dijo el médico Grayfield, mirando apenas el cuerpo. El hombre tenía 56 años, se mató trabajando. Le había avisado de su temperamento ardiente y su tensión mental. El corazón se rinde. Así de simple. Pero algunas cosas no encajaban con el diagnóstico prescrito. La cena del coronel, que le habían traído al estudio a las 8 de la noche anterior, seguía en una mesita auxiliar, prácticamente intacta. Una taza de café, frío desde hacía horas, dejaba un sedimento extraño en el fondo, un polvo fino que brillaba débilmente bajo la lámpara. La última carta del coronel, a su abogado en Mobile, quedó sin terminar, en medio de una frase. He hecho ciertas disposiciones para el futuro de mis hijas, que deberán llevarse a cabo exactamente como se estipula para su propia seguridad y la conservación del trabajo de mi vida.
Si alguien trata de... La frase quedaba incompleta. La pluma se había deslizado fuera de la página. Su mano aparentemente demasiado débil para continuar. Sarah y Catherine se quedaron en el pasillo, fuera del estudio de su padre, ambas vestidas con trajes negros a juego que de alguna manera habían logrado conseguir, aunque no sabían que su padre había muerto. Sus expresiones no mostraban lágrimas, ni shock, ni dolor. Se cogían de la mano, entrelazando sus dedos, y seguían los procedimientos con la misma expresión de tranquila vigilancia. «Deberíamos echarle un vistazo más de cerca», dijo el señor. Harold Breenidge, un plantador vecino que había venido a presentar sus respetos. Nathaniel estaba bien cuando lo vi en la corte el mes pasado. Eso es bastante repentino. «El coronel se mató trabajando», dijo el doctor Grayfield, molesto de que se pusiera en duda su palabra. «Lo he visto 100 veces. El cuerpo simplemente se rinde. Ahora, si me disculpa, debo ir a hablar con las hijas sobre los arreglos del funeral». Pero el doctor Grayfield nunca llegó a tener la conversación. Sarah le dijo primero, su voz tan fría como la lluvia de enero. «Doctor Grayfield, gracias por venir tan rápido. El funeral será en 3 días. El entierro será en la parcela familiar. El señor Jeremiah Osgood, el abogado de nuestro padre de Mobile, ha sido llamado y debería estar aquí mañana por la noche. Hasta que se lea el testamento y se resuelva la herencia, tanto Catherine como yo dirigiremos los asuntos de la plantación. Pritchett seguirá siendo capataz, pero estará bajo nuestra supervisión directa». Los hombres en la sala se miraron entre sí. Las mujeres no dirigían plantaciones, y mucho menos solteras de 22 años. Y algo más, algo que no podían nombrar. La sensación de que Sarah y Catherine habían estado esperando esto, que habían practicado estas palabras, y sabían cómo iba a desarrollarse todo. «Ahora, señorita Sarah», comenzó el señor Breenidge, con el tono condescendiente que los hombres guardaban para las mujeres que hablaban de cosas que no entendían. «No puede esperar razonablemente que...» «Nuestro padre nos entrenó para esto», intervino Catherine, su voz reflejando la de su hermana. «Conocemos la rotación de cultivos, los mercados, la dirección de trabajo de campo. Hemos analizado sus técnicas durante años. Esta plantación continuará funcionando a sus niveles actuales de productividad». Lo que los hombres no sabían, lo que no podían saber, era que Sarah y Catherine habían estado planeando este día durante meses. Habían leído las cuentas de su padre, memorizado los nombres y habilidades de cada persona esclavizada en la plantación, aprendido qué comerciantes en Hanville podían ser explotados y cuáles debían evitarse. Lo habían preparado todo, menos una cosa: el contenido del testamento de su padre. El funeral fue el 6 de febrero. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, pero nunca llovió. Acudieron 43 vecinos y socios comerciales, reunidos en la sala donde reposaba el cuerpo del coronel en un ataúd de nogal forrado de satén blanco. El reverendo Samuel Yates, de la iglesia presbiteriana de Hanville, dio un panegírico que alabó lo que el coronel había hecho por la agricultura de Alabama y por el progreso de la ciencia. Ninguno de los esclavos de Bell River fue al servicio, pero se reunieron en los aposentos por la noche para su propia ceremonia. Una mezcla de himnos cristianos y viejas canciones de libertad y venganza. Mantuvieron las voces bajas, pero el sonido se propagó por los campos hasta donde Sarah y Catherine estaban sentadas en la veranda de la casa principal. «Se creen libres ahora», susurró Sarah. «Aprenderán de otra manera», respondió Catherine. Jeremiah Osgood llegó de Mobile la noche después del funeral. Un hombre corpulento de 50 años, de cabello plateado, con la cautela de alguien acostumbrado a dar malas noticias a personas que podían hacerle la vida difícil. Portaba un maletín de cuero con el testamento del coronel Sutton y algunos documentos sellados para ser abiertos únicamente por las gemelas. La lectura se llevó a cabo en el estudio del coronel, ahora libre de cualquier rastro de sus últimas horas. Sarah y Catherine se sentaron en un sofá. Sus vestidos negros crujieron mientras se movían. Pritchett estaba de pie junto a la puerta, sin ser invitada, pero tolerada, su rostro curtido e inexpresivo. Osgood abrió su maletín y sacó un documento voluminoso atado con una cinta negra. El coronel Sutton hizo su testamento de nuevo el 12 de diciembre de 1846, menos de 2 meses antes de su muerte. Las reglas son extrañas. Los primeros párrafos del testamento
Eran donaciones caritativas comunes a la iglesia presbiteriana y objetos personales a amigos. Entonces Osgood llegó a la parte que trataba sobre la plantación y sus gentes. A mis hijas Sarah y Catherine Sutton les dejo toda la plantación Bell River, con todas sus tierras, edificaciones, ganado, aparejos y propiedad humana para que la mantengan en común y en partes iguales entre ellas. Pero este legado está sujeto a las siguientes condiciones, que deberán cumplirse en los 24 meses siguientes a mi fallecimiento. Osgood se detuvo, se aclaró la garganta y prosiguió. Primero, mis 2 hijas legítimas se casen cristianamente en legítimo matrimonio, con varones cristianos y honestos aprobados por el albacea de esta herencia. Segundo, ambos matrimonios deben generar descendencia legítima dentro del tiempo prescrito. Tercero, las hijas deben de conservar la plantación en los mismos niveles de productividad en que se encuentra actualmente y demostrar una buena administración de sus recursos. La mano de Sarah se cerró sobre la de Catherine, sus nudillos en blanco. Si estas condiciones no se cumplen, leyó Osgood, su voz disminuyendo, la plantación Bell River y todos sus bienes se venderán en subasta pública y las ganancias se dividirán en partes iguales entre las siguientes organizaciones benéficas. La lista incluía facultades de agricultura, sociedades médicas, organizaciones para promover la comprensión científica de las poblaciones humanas. El último esfuerzo del coronel para garantizar que su filosofía le sobreviviera. Hay más, dijo Osgood, sacando otro documento. Una carta personal para las 2. Le entregó el sobre sellado a Sarah, quien rompió el sello de cera con la uña. En el interior, la escritura de su padre llenaba 3 hojas de papel grueso de algodón. Catherine se acercó y leyeron juntas en silencio. La misiva detallaba la justificación del coronel con una claridad escalofriante. Había notado el afecto antinatural que se profesaban la una a la otra, su rechazo a los intereses femeninos habituales de cortejo y matrimonio. Se había resignado a que jamás se separarían, jamás harían alianzas legítimas con varones que pudieran heredar su labor y fortuna. Así que había orquestado una situación en la que no tenían más opción que casarse y reproducirse o perderlo todo. Pero el último párrafo de la misiva traía algo más perturbador. He tomado medidas para que elijan con prudencia. Mi correspondencia abarca todo el estado y más allá. Estarán mirando, tomando nota de todo lo que hacen, y deciden. Recuerden siempre que son mi creación, y no pueden escapar de su realidad, por mucho que lo intenten. La sangre en sus venas es su bendición y su maldición. Sarah plegó la misiva y la reintrodujo en el sobre. Cuando miró a Osgood, su rostro no mostró nada. Captamos los términos. ¿Quién es el albacea? Yo lo soy, juntamente con el señor Brainedge como coalbacea. Debemos aprobar cualquier propuesta de matrimonio y garantizar que se cumplan las condiciones. 24 meses, dijo Catherine. Eso nos da hasta febrero de 1849. ¿Está bien? Debo confesar, señoritas, que las órdenes de su padre son muy extrañas. La mayoría de los abogados habrían rechazado. El cerebro de nuestro padre era suyo, interrumpió Sarah. Haremos lo que pida. Ahora, si nos disculpa, tenemos que atender asuntos de la plantación. Tras la partida de Osgood, quien prometió regresar en 6 meses para verificar su progreso, las gemelas permanecieron en el estudio. Se sentaron en la silla de su padre, Catherine en el asiento, Sarah en el reposabrazos, y contemplaron las paredes cubiertas de periódicos y textos médicos, los libros de contabilidad que registraban 2 décadas de experimentación humana disfrazada de gestión agrícola. No podemos conseguir maridos en 24 meses, dijo Catherine al fin. Él lo sabía. Lo planeó para que fallara. No si controlamos todo, respondió Sarah. Eso nos enseñó padre. Él pensaba que los humanos podían ser tratados como ganado, que todo en la reproducción podía ser controlado. Le mostraremos que tiene razón, pero no de la manera que él esperaba. ¿Qué estás insinuando? Sarah se levantó y fue al escritorio de su padre, abriendo el cajón inferior donde guardaba sus archivos más personales. Sacó un diario de cuero y lo abrió en una página señalada con una cinta de seda. Los registros de cría de padre. Lo registró todo.
¿Qué cruces dieron lugar a qué descendientes? ¿Qué líneas consideró superiores? ¿Qué ejemplares designó para su programa? Catherine se acercó y leyó por encima de su hombro. Las fichas eran clínicas, deshumanizadoras, reduciendo a las personas a ganado. Macho comprado, como de 25 años de la herencia Williamson. Buenos dientes, espalda fuerte, aprende rápido las cosas. Letras en la espalda señalan antigua propiedad en Virginia. Emparejado con hembra 4. Resultados: un niño, vendido en 1837. Una niña, reservada para futura cría. Era un monstruo, susurró Catherine. Lo era, asintió Sarah. Pero era meticuloso también. Y en alguna parte de estos archivos está la respuesta. Durante las semanas siguientes, Sarah y Catherine se sumergieron en los papeles de su padre. Se dieron cuenta de la magnitud de sus obsesiones. Diarios de 20 años, genealogías, mediciones físicas, anotaciones sobre temperamento y habilidad. Él consideraba a Bell River como un laboratorio, a su población esclavizada como sujetos de experimentación, todo en nombre de sus teorías de jerarquías raciales y mejoramiento humano. Pero entre esos papeles algo más: inteligencia, fuerza, resistencia entre la misma gente que su padre había tratado de reducir a puntos de datos, esclavos que aprendieron a leer a pesar de estar prohibido, mujeres que habían recurrido a hierbas y sabiduría popular para regular su propia fertilidad, desafiando en silencio el programa de cría del coronel, hombres que habían estropeado maquinaria, que habían ralentizado la producción en formas aparentemente accidentales. Su padre había observado estas faltas sin reconocerlas como rebelión. Un nombre se repetía en las noticias posteriores, siempre con frustración: Ruth, su madre. El coronel la había adquirido como una portadora sumisa para sus experimentos. En cambio, había hallado a una mujer que lo desafiaba en formas sutiles pero constantes, enseñando a sus hijas a leer cuando él estaba ausente, contándoles sobre la vida que había conocido antes de la esclavitud, plantando semillas de duda sobre su dominio absoluto. Ella intentó salvarnos, comentó Catherine, siguiendo con el dedo el nombre de su madre en el libro de contabilidad. Incluso cuando no pudo salvarse a sí misma. Entonces le debemos más que la vida, respondió Sarah. Se lo debemos. Pero la victoria necesitaba dinero, necesitaba tiempo y necesitaba algo más que todavía no tenían. Un hombre al que pudieran manipular totalmente, que cumpliera con la letra del testamento de su padre, pero que violara su espíritu. La respuesta llegó a fines de abril, pero no lo reconocieron de inmediato. La subasta de primavera en Huntsville atrajo a vendedores y compradores de todo el centro de Alabama, convirtiendo la plaza de la corte en un mercado de miseria humana. Los esclavos se quedaban de pie en una plataforma mientras los hombres blancos los inspeccionaban como ganado, revisando los dientes, el tono muscular, haciendo preguntas intrusivas sobre su historial laboral y de salud. El aire estaba cargado de polvo, sudor y miedo. Sarah y Catherine fueron con Pritchett, supuestamente a comprar más trabajadores de campo para la tierra ampliada que iban a cultivar. Llevaban velos negros, aún de luto, lo que les proporcionaba anonimato entre la multitud y les permitía observar sin ser observadas. Las ventas de la mañana siguieron un patrón familiar. Trabajadores de campo para los propietarios de las plantaciones, esclavos domésticos para las familias locales, niños arrebatados de sus padres y vendidos a extraños. Entonces, justo antes del mediodía, algo extraño apareció en el bloque de subastas. «Siguiente lote», gritó el subastador, perteneciente a la herencia del difunto Granville, un hombre de unos 28 años llamado Marcus. Con estudios ya establecidos, ejerció como criada de la casa y tutora de los niños Granville, nunca un rebelde, nunca un fugitivo. Puja inicial: $1,000. Marcus se quedó de pie en la plataforma, con la espalda recta y la mirada firme, ni desafiante ni sumisa. Llevaba ropa limpia, pero gastada, y sus manos, las de un contador de libros en lugar de algodón, no tenían callos. Su piel era varios tonos más clara que la mayoría de los esclavos vendidos esa mañana, lo que indicaba ascendencia mixta. Pero lo que sorprendió a Sarah fue otra cosa: la manera en que observaba a la multitud. No con desesperación por la derrota que ella había esperado, sino con cálculo, como si estuviera midiendo a los compradores potenciales
de la misma manera en que ellos lo medían a él. «Los esclavos ilustrados son peligrosos», gritó alguien entre la multitud. «Se creen por encima de su rango. Ideal para una residencia que necesite llevar las cuentas», respondió el subastador. «¿Cuántos de ustedes pueden cuadrar sus propias cuentas? Aquí hay un hombre que puede hacerlo por vosotros. Ahora, $1,000». La subasta se inició. La mayoría de los amos no deseaban un esclavo varón alfabetizado, demasiado peligroso, con periódicos abolicionistas, falsificando pases de viaje. Pero algunos comerciantes de la ciudad se interesaron por él, al ver en él a alguien que les podría llevar sus tiendas o la correspondencia. Sarah se inclinó hacia Pritchett. «Puja, señorita Sarah, no tenemos que...». Pritchett levantó la mano. «1,300». Un comerciante de Montgomery respondió. «1,600». Pritchett cried. «1,800». La subasta alcanzó los 2,000 antes de que el tratante de Montgomery se retirara, meneando la cabeza ante el precio exagerado por un solo esclavo varón, letrado o no. Sarah había pagado de más, algo que daría de qué hablar en las semanas venideras. Marcus fue liberado en Bell River 3 días después. Caminó las 8 millas desde Hanville, con sus escasas posesiones en una bolsa de lona. Pritchett lo recibió en la puerta de la plantación y lo llevó directamente a la casa principal, donde Sarah y Catherine esperaban en el estudio. «¿Sabes leer y escribir?», dijo Sarah. No era una pregunta. «Sí, señora». La voz de Marcus era cortés, reservada, sin dar nada de lo que pudiera estar pensando. «Fuiste tutor de los niños Granville. ¿Qué les enseñaste? Lectura, escritura, aritmética, algo de geografía e historia. Lo que su padre pedía». Catherine lo rodeó, midiéndolo. Los Granville eran abolicionistas. Cuáqueros, creo. Dejaban que sus esclavos se educaran. Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de Marcus. Cansancio, tal vez, o la comprensión de que esta conversación era más complicada de lo que parecía. «El señor Granville pensaba que todos tenían almas y mentes que valía la pena cultivar, señora». «¿Y tú?», preguntó Sarah. «¿Qué piensas?» «Creo que estoy en presencia de 2 mujeres que me compraron demasiado caro y que tienen algo en mente aparte del trabajo de campo». Las gemelas se miraron entre sí. Su padre les había enseñado a considerar a los esclavos como cosas, sin capacidad de análisis o pensamiento. Marcus acaba de hacer ambos en 30 segundos. «Tenemos una situación», dijo Sarah con cautela. «Nuestro padre acaba de fallecer y dejó cláusulas en el testamento que debemos resolver. Necesitamos a alguien culto, reservado y que entienda de arreglos complicados». «¿Qué clase de arreglos?» «Los que deben quedarse en casa», respondió Catalina. «Vivirás en la casa principal, no en los aposentos. Podrás usar la biblioteca de nuestro padre. Se te tratará bien, se te alimentará bien, se te darán libertades que en otros lugares serían increíbles. Pero a cambio, harás lo que te digamos, cuando te lo digamos, sin preguntar». Marcus guardó silencio un rato. Su voz era apenas un susurro cuando habló. «¿Y si rechazo estos términos sin nombre? Entonces serás vendido al sur», dijo Sarah con firmeza. «A campos de algodón en Mississippi, donde a los esclavos alfabetizados se les hace trabajar hasta morir en los campos para destruirles cualquier aspiración intelectual. Puedo tenerte en un barco en una semana». No era una amenaza vacía, y Marcus lo sabía. «¿Qué quieren?» «Eso depende», dijo Catherine. «¿Sabes guardar secretos? ¿Incluso las que podrían considerarse armas?» «He ocultado secretos toda mi vida, señora. Tuve que hacerlo para sobrevivir». Sarah se acercó a la ventana, observando los campos de la plantación. «El testamento de nuestro padre nos obliga a casarnos en 24 meses o perderlo todo. Pero no vamos a casarnos en matrimonios arreglados por hombres que nos tratan como ganado que hay que cuidar. Así que vamos a darle la vuelta a los términos mientras los obedecemos técnicamente». «No entiendo». «Lo harás», dijo Catherine. «Pero primero, necesitamos saber si podemos confiar en ti total y absolutamente». Los días que siguieron, Sarah y Catherine sondearon a Marcus en formas sutiles y directas. Le abrieron la biblioteca de su padre y espiaron lo que leía. Le preguntaron por cuestiones políticas y escucharon por señales de simpatías abolicionistas. Lo espiaron en Bell River, interactuando con los demás esclavos
si intentaba conspirar o rebelarse. Marcus resultó ser sorprendentemente adaptable. Se contuvo, habló con cautela, una inteligencia que había afinado durante años de moverse por sociales peligrosos. Comprendió que los esclavos letrados eran un bien precario, demasiado útiles para ser liberados, demasiado peligrosos para ser confiados. Lo que las gemelas no sabían, lo que aún no podían saber, era que Marcus también tenía sus propios secretos, su propia agenda. Los Granville habían sido cuáqueros abolicionistas. Más aún, habían formado una red clandestina de recogida de testimonios de esclavos sobre la vida en las plantaciones. Marcus había estado catalogando atrocidades durante 5 años, anotando nombres, fechas y detalles en una taquigrafía codificada que había inventado. Cuando los Granville murieron con una semana de diferencia por fiebre, sus herederos ya habían vendido la propiedad. Y a Marcus, antes de que alguien pudiera encontrar el cofre oculto en el sótano, con décadas de pruebas preservadas en su interior. Marcus había recuperado sus cuadernos principales antes de la venta, ocultándolos en una Biblia hueca que nadie blanco se molestó en revisar. Había sido comprado y llevado a Bell River en espera de otro período de cuidadosa observación y registro. En lugar de eso, se encontró en medio de algo mucho más extraño y mucho más peligroso. Para mediados de mayo, el trato estaba cerrado. Marcus sería el secretario privado de las gemelas, llevando las cuentas de la casa y la correspondencia. Pero más que eso, sería su cómplice en un plan que aún no habían revelado por completo. Sarah anunció su plan una noche a principios de junio, después de que los esclavos de la casa se hubieran retirado a sus aposentos y los tres estuvieran solos en el estudio. El testamento de nuestro padre nos obliga a casarnos y tener hijos en 24 meses, comenzó. Los albaceas han de ratificar nuestra elección de esposos varones idóneos. Pero el testamento no dice que los esposos sean idóneos para nosotras, sino que reúnan las condiciones externas. No entiendo, dijo Marcus. Catherine sonrió. Había algo casi salvaje en ello. Nos vamos a casar con hombres a los que podamos dominar por completo. Hombres viejos, enfermos o desesperados por una conexión a una rica plantación en cualquier condición. Hombres que nos otorguen cobertura legal sin interferir en la forma en que operamos Bell River. ¿Y los niños?, dijo Marcus, aunque comenzaba a comprender. La biología es biología, dijo Sarah sin rodeos. Nuestro padre pasó 20 años demostrando que el linaje se puede manipular. Los albaceas quieren bodas y embarazos. No tienen por qué saber lo que ocurre a puertas cerradas. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Lo querían como padre de sus hijos, para que les sirviera de fachada de herederos legítimos, mientras las gemelas gobernaban tras matrimonios ficticios. Me están pidiendo que haga algo que podría matarnos a todos, dijo despacio. Si alguien se enterara. Nadie lo sabrá, intervino Catherine. Estamos a cargo de esta casa. Los matrimonios se ordenarán. Vamos a controlar todo, cada testigo, cada evidencia. Estarás a salvo. ¿Protegido? Marcus se rió amargamente. Soy un esclavo. No hay defensa para mí. Si esto falla, estaréis perdidas socialmente. Tal vez os manden por ahí. A mí me van a colgar o me van a quemar vivo. Por eso, vas a tener ganas de que no falle, dijo Sarah. Y a cambio, obtendrás algo por lo que vale la pena arriesgarse. ¿Qué podría costar la libertad? Catherine murmuró. Libertad legalizada y suficiente dinero para viajar al norte y empezar de nuevo. Esperaremos a que nazcan los hijos y esté asegurada la herencia. Luego te liberaremos, te daremos dinero y te enviaremos lejos con una coartada sólida. Marcus miró entre ellas, buscando mentiras o falsas promesas. ¿Y si me niego? No lo harás, dijo Sarah con firmeza, porque amas la libertad más que a la muerte. Y eres lo suficientemente inteligente como para saber que esta es tu única oportunidad. Ella tenía razón, y él lo sabía. Pero había más en juego, algo que las gemelas no habían tenido en cuenta. Marcus intuyó en su plan no solo la libertad para sí mismo, sino la oportunidad de registrar y revelar todo el sistema. Si podía reunir evidencia de los secretos de la familia Sutton, de los experimentos del coronel, de la cadena de plantadores y capataces que habían participado en décadas de atrocidades, podría enviar esa información al norte y dar un golpe a la institución que le había robado la vida. Lo haré, dijo al fin, con una condición.
No estás en condiciones de exigir, dijo Catherine. Sí, lo estoy. Si me quieren de aliada y no de esclava, quiero saberlo todo. Los diarios de su padre, su correspondencia, sus registros de cría, todo. Si estoy arriesgando mi vida por este plan, merezco saber toda la verdad. Las gemelas lo pensaron. Entregarle a Marcus total acceso a los documentos de su padre era arriesgado. Pero negarse podría generar justo la obediencia resentida de la que había hablado. Está bien, dijo Sara. Pero los leerás aquí, en esta habitación, bajo nuestra supervisión. Nada sale de esta casa. Aceptable. Lo que ninguna de las dos dijo en voz alta era que acababan de hacer un pacto con alguien en quien no confiaban por completo, arriesgando su futuro en un fraude tan audaz que solo funcionaría si todo encajaba a la perfección. Y en el condado de Lowndes, Alabama, en 1847, la perfección eracaseaba. El verano trajo un calor sofocante a Bell River. Un calor que hacía que el aire se sintiera denso como melaza y cualquier trabajo manual se transformara en un desafío. Pero en la casa principal, tras persianas cerradas y cortinas corridas, se acumulaba otro tipo de tensión. Sarah y Catherine se pusieron en la labor de encontrar maridos adecuados con la calculadora fría que su padre les había enseñado. Necesitaban varones que reunieran las condiciones de carácter y rango del albacea y que fueran lo suficientemente débiles como para manejarlos. Elaboraron una lista basándose en las ideas de Osgood y en sus propias observaciones de la sociedad del condado de Lowndes. El primero fue el señor Edmund Varley, un viudo de 68 años cuya fábrica de algodón había tenido dificultades desde que sus hijos se habían ido al oeste a hacer fortuna en Texas. Varley había sido amigo del coronel y se interesó al instante cuando le sugirieron un posible matrimonio con una de las gemelas. Una oportunidad, dijo en su primera visita a Bell River en julio, sus ojos llorosos recorriendo a Catherine con una mirada que le heló la sangre. Combinación de dos buenas cualidades. Continuó el legado de su padre. Me complacería mostrarles los entresijos de la administración de la plantación. Catherine sonrió y guardó silencio. Una vez que Varley se hubo ido, se frotó las manos hasta dejárselas en carne viva en el lavabo, como si pudiera arrancarse de la palma el recuerdo del tacto de él en su brazo mientras recorrían los terrenos. Servirá, dijo Sara con frialdad. Está desesperado por recuperar su reputación tras la mala cosecha del año pasado. Aceptará cualquier acuerdo prenupcial con tal de tenerlo. No puedo, susurró Catherine. Sara, no puedo permitir que me toque. No lo hará. Esa es la pregunta. El matrimonio es una invención jurídica. Marcus concibe. Varley roba y nosotras gobernamos. Pero planear dos bodas así fue más complicado de lo que imaginaba. Los ejecutores, especialmente Brenage, tenían sus propias ideas sobre las parejas apropiadas. Cuando Sara propuso que podría casarse con un negociante de Mobile de 42 años que tenía un éxito moderado en el negocio del algodón, Brenage se negó rotundamente. Malos antecedentes, dijo. Su padre quería que se casaran con familias de plantadores consagradas, no con clases mercantiles. El abuelo del hombre era un esclavo contratado, por el amor de Dios. Las gemelas se negaron, diciendo que el testamento no decía familias de plantadores, solo hombres apropiados. Pero Brenage se mantuvo firme, amenazando con llevar a los tribunales para que interpretaran la voluntad si continuaban presentando candidatos inadecuados. Está intentando forzarnos a matrimonios ventajosos, gruñó Sara después de una reunión especialmente tensa. Tiene hijos, ¿sabes? Tal vez quiera casarse con alguien de su familia. Mientras las negociaciones matrimoniales continuaban, Marcus se adentró en los documentos del coronel Sutton. Lo que descubrió allí superó sus peores temores. El programa de cría del coronel había estado en funcionamiento durante 20 años con una crueldad sistemática. Había hecho arreglos de pareja, vendido a niños que no cumplían con sus estándares y dividido familias sin pensar en los vínculos. Lo registró todo en un lenguaje clínico que reducía a los individuos a puntos de datos. Hembra número 7 se niega a las tareas de reproducción. Recomendar más disciplina y aislamiento para generar obediencia. Pero los diarios también revelaban algo más. Rastros de una red. El coronel no había actuado solo. Se carteaba con otros plantadores, médicos, profesores de universidades del sur. Compartían descubrimientos, comparaban métodos y discutían cómo mejorar sus teorías sobre jerarquías raciales y el mejoramiento humano.
Marcus comenzó a copiar a mano las entradas más incriminatorias, utilizando el papel que Sarah le traía para las facturas domésticas, y escribiendo hasta tarde, después de que las gemelas se hubieran retirado. Creó un método para esconder sus folios copiados en una oquedad de su colchón, un archivo clandestino que más tarde sería transportado al norte. Pero también notó algo que las gemelas no decían: el patrón de enfermedad entre la gente esclavizada de Bell River. A fines de julio, 3 internas en los cuartos enfermaron. Heridas, fiebre, debilidad progresiva. Pritchett lo comunicó con indiferencia. Déjenlas aisladas y proporciónenles cuidados mínimos hasta que mueran o mejoren. Pero Marcus había revisado las notas médicas personales del coronel y sabía lo que estaba viendo: sífilis. El coronel había contagiado a varias mujeres, intencionalmente, en sus experimentos, o por medio de su violación sistemática. Ahora la enfermedad se propagaba por los aposentos, de pareja en pareja, de madres a hijos. Marcus les mostró sus descubrimientos a Sarah y Catherine una noche, revelando los textos médicos que había desenterrado con las notas de su padre. Su padre les dio sífilis. O la contrajo él mismo y la extendió, o expuso a sabiendas. Los periódicos dicen ambas cosas, y las está matando. La cara de Catherine se puso blanca. ¿Cuántas? Al menos 7 sintomáticos ahora. Pero la sífilis puede estar latente durante años. Es imposible saber cuántas están infectadas sin un chequeo médico. E incluso entonces, se detuvo. La inutilidad era evidente. Sarah se puso en pie de golpe y se dirigió a la ventana, con la espalda recta. ¿Es tratable? Tratamientos con mercurio, a veces, pero son casi tan peligrosos como la enfermedad misma, y caros, y necesitarían un médico que tratara adecuadamente a los esclavos, lo que... Marcus no tuvo que terminar la frase. «Hagan lo que quieran», dijo Sarah sin voltearse. «Adquiera cualquier fármaco que necesite de Mobile. ¿Que el doctor? Rayfield trae, y si no quiere tratarlas bien, busca quien las trate». «Pero señorita Sarah, el precio», protestó Pritchett. «Esto va a costar miles de dólares y va a disminuir la productividad. Su padre, nunca. Nuestro padre les hizo esto», intervino Catherine. «Estamos enmendando su error. El coste no importa». Lo que las gemelas no dijeron ni siquiera entre ellas fue la razón de su decisión. En parte era práctico. Los esclavos muertos no podían trabajar y el valor de la plantación dependía de su fuerza laboral. En parte era culpable, cómplice del sistema de su padre, incluso como víctimas. Pero también era algo más, algo que ninguna de las dos deseaba analizar demasiado de cerca. El darse cuenta de que el mayor crimen de su padre no fueron los actos individuales que cometió, sino la convicción de que otras personas existían únicamente para servir a sus fines. Habían sido educadas para pensar igual. Ahora, frente al precio humano de esa manera de ver el mundo, debían decidir qué clase de personas llegarían a ser. Marcus miró todo esto con creciente confusión. Había esperado monstruos en Bell River, gente que lo considerara menos que humano. En cambio, había hallado a 2 mujeres deformadas por el abuso de su progenitor que ahora intentaban liberar su humanidad del tóxico que él les había inyectado. Esto no las hacía amigas. No es que confiara en ellas, pero confundía su sencilla historia de opresor y oprimido en formas que hacían más difícil dejar constancia de ello. Mientras Marcus luchaba con la cuestión moral, las negociaciones matrimoniales alcanzaron un punto crítico. En septiembre, Brenage llegó a Bell River con una propuesta. Su sobrino de 34 años, Thomas Brenage, recién llegado de Nueva Orleans, donde su correduría de algodón había fracasado por culpa de unas inversiones desafortunadas como eufemismo del desastre. Thomas necesitaba un nuevo comienzo y una rica conexión. Sarah necesitaba un esposo que los albaceas aprobaran. Pareja ideal, sentenció Brenage, con el caso resuelto. Thomas está bien conectado. Conoce las plantaciones y le dará la figura masculina que necesita. Sarah se encontró con Thomas 2 veces antes de su muerte. Era débil, engreído y estaba endeudado, justo lo que necesitaba. «Me casaré contigo», le dijo Brenage, en términos. «Un acuerdo prenupcial que me dé el control total de Bell River. A Thomas se le pagará una renta anual, pero sin control sobre la forma en que se maneja la plantación. Y no habrá boda hasta que el de mi hermana esté arreglado». Esos términos son muy extraños.
Esos términos no están abiertos a negociación. Thomas está demasiado desesperado como para negarse. Ambos lo sabemos. Brinage tartamudeó, pero no pudo discutir con la evaluación. Thomas sí aceptó, firmando un acuerdo prenupcial que en la práctica lo convertía en un testaferro remunerado a cambio de respetabilidad y protección contra sus acreedores. El de Catherine fue más complicado. Edmund Barley se había impacientado y había puesto sus ojos en una viuda de Montgomery. Los albaceas desestimaron a otros 3 aspirantes por causas diversas. El tiempo se agotaba. Tenían hasta febrero de 1849 y ya era octubre de 1847. Entonces Catherine hizo una propuesta que lo cambió todo. ¿Y si no me caso nunca? Sarah levantó la vista de los libros de contabilidad que habían estado revisando. El testamento nos exige a ambas. El testamento nos obliga a ambas a casarnos en un plazo de 24 meses. No dice nada de permanecer casadas. Podría casarme, tener un hijo, y luego... Los accidentes ocurren, especialmente a los maridos enfermos. La habitación quedó en silencio. Marcus, sentado en el escritorio donde había estado copiando cartas, sintió que el agua helada le subía por la columna vertebral. «¿Estás hablando de asesinato?», dijo en voz baja. «Estoy proponiendo que sigamos al pie de la letra el testamento de padre por cualquier medio posible», respondió Catherine. «Nunca dijo que los esposos tuvieran que vivir». «Catherine», empezó Sarah, «no actúes como si no lo hubieras considerado. Va a ser un problema. Thomas Brenage es débil, pero no es estúpido. Ya casados querrá dominar, esté o no embarazada. Hombres así siempre lo hacen. No pueden evitarlo». Sarah no respondió, lo que dijo lo suficiente. Marcus se dio cuenta entonces de que se había equivocado. Había creído que las gemelas eran víctimas, mujeres atrapadas que intentaban liberarse del dominio de su padre por medio desesperado. Pero eran hijas de su padre, en algo más que en sangre. Habían aprendido a considerar a las personas como obstáculos a controlar o eliminar. «Si van a matar a alguien», dijo con cuidado, «no quiero tener nada que ver con eso. No es lo que acordé. Aceptaste obedecer», le recordó Catalina, «y vas a continuar obedeciendo, porque la alternativa es ser vendido al sur. ¿Recuerdas? Véndanme al sur. No voy a participar en un asesinato». Las gemelas se miraron entre sí. Sarah se expresó primero, su voz más tenue. «Catherine está hablando hipotéticamente. No vamos a matar a nadie, pero tiene razón en que deberíamos tener en cuenta todas las posibilidades. Esto es más complicado de lo que pensaba». Marcus no le creyó, pero tampoco tenía elección. Si no obedecía, ellas podrían venderlo y perdería sus papeles. Si revelaba sus intenciones a las autoridades, sería ignorado. La palabra de un esclavo contra mujeres blancas, y probablemente ahorcado por atreverse a acusarlas. Así que hizo lo que siempre hacían los esclavos. Asintió, obedeció y empezó a pensar en cómo defenderse cuando llegara la inevitable violencia. Noviembre trajo la primera helada y una nueva. La boda de Sarah con Thomas Brenage estaba fijada para el 15 de diciembre. La boda se celebraría en Bell River. El reverendo Yates ofició. Catherine sería dama de honor. Los albaceas vendrían a atestiguar que la primera condición se cumpliera. Pero detrás de los arreglos de boda, algo más oscuro estaba en juego. Sarah y Marcus se acostaron por primera vez a principios de noviembre. Las reuniones clínicas que se llevaban a cabo en el estudio cerrado con llave después de que Catherine se retirara, Sarah lo trató con la misma eficiencia gélida con la que trataba la plantación. Esto era reproducción, no intimidad, una función biológica necesaria para un propósito. Marcus lo halló perturbador, no por el tabú racial que infringían eso acechaba en cada encuentro, sino por el vacío, la manera en que Sarah podía disociar los actos del contacto humano. «Mi padre le hizo esto a cientos de mujeres», dijo una noche mientras estaban acostadas en el suelo del estudio. «Las trajo exactamente a esto. Y juré no ser como él. Pero aquí estoy». «No me estás obligando», dijo Marcus, aunque no era del todo cierto. La amenaza de ser vendido al sur estaba siempre latente. «No lo estoy haciendo. Eres un esclavo. Por definición, no puedes consentir. Me digo que esto es distinto porque te doy libertad después.
porque somos cómplices en esto. Pero no somos socios. Yo te tengo. No hay consentimiento posible en eso. Era lo más sincero que le había dicho, y lo empeoró, porque demostró que sabía lo que estaba haciendo, y lo hacía de todos modos. A mediados de noviembre, Sarah estaba embarazada. El doctor Grayfield lo confirmó en una visita para controlar los tratamientos de sífilis. Los albaceas estaban complacidos. Una condición cumplida. Una más por cumplir. Thomas Brenich, que había llegado a Bell River 2 semanas antes para preparar la boda, lo aceptó con el placer ajeno de un hombre que atribuía todo a su propia masculinidad. El destino de Catherine aún estaba en juego. Había rechazado a 6 pretendientes, exasperando a los albaceas y apurando el calendario. Entonces, a principios de diciembre, declaró: «He encontrado a alguien aceptable. El señor Lawrence Kemper, viudo, de 51 años. Propietario de una pequeña plantación en el condado de Wilcox. Medios modestos, buena reputación, sin descendencia del primer matrimonio. Tendré que verlo», dijo Brenich. «Claro. Nos visita la semana que viene». Lawrence Kemper llegó el 8 de diciembre. Un hombre delgado, nervioso, de cabello gris y tosica crónica que anunciaba tisis. Habló poco, se sometió a Catalina en todo, y parecía agradecido por su atención. «Es ideal», le dijo Catherine a Marcus una vez que Kemper se hubo ido. Muriéndose, solo, desesperado por compañía, demasiado débil para mandar. Los albaceas lo aprobarán porque se ajusta a sus criterios superficiales, y estará muerto en un año, dejándome viuda y libre para hacer lo que quiera. ¿Vas a dejar que se muera de tisis? Voy a dejar que la naturaleza siga su curso. ¿Eso es asesinato, Marcus? ¿Casarse con un hombre moribundo? Marcus no respondió. Eso no sonaba a ilusión moral. La boda de Sarah fue en un día frío y despejado de diciembre. 40 invitados se reunieron, perfumando el salón de Bell River con aroma a perfume y humo de chimenea. El reverendo Yates realizó la ceremonia con su habitual gravedad. Thomas Brenich se veía satisfecho, convencido de que había ganado un tesoro. Sarah llevaba un vestido de seda marfil que había cosido Catherine. Su rostro durante toda la ceremonia estuvo tan inexpresivo como el de una muñeca de porcelana. Marcus observó desde la parte posterior de la sala, actuando en esencia como personal doméstico adicional para la noche. Observó a Sarah recitar sus votos sin vacilar. La observó recibir el beso de Thomas con total compostura. La observó sonreír y recibir las felicitaciones de los invitados que no sospechaban la actuación que estaban presenciando. Aquella noche, una vez que los invitados se habían marchado y Thomas se había emborrachado hasta perder el sentido en sus nuevas habitaciones, Sarah acudió al estudio donde Marcus esperaba. «Hecho», dijo simplemente. «La primera condición está cumplida, y Thomas hará lo que le digas. Se lo dejé claro la noche de bodas. Él recibe una vida cómoda, un salario anual y la imagen de autoridad. En su lugar se queda fuera de mi camino y no me pregunta cómo funciona esta plantación». ¿Él estuvo de acuerdo con eso? Accedió a ocultar que era un estafador que robó a sus socios comerciales de Nueva Orleans. «Compré su ayuda, Marcus, como compré la tuya. Soy la hija de mi padre, ¿recuerdas?» El tono amargo en su voz era nuevo, y Marcus lo reconoció como peligroso. Sarah se odiaba a sí misma por lo que se estaba convirtiendo, lo que significaba que podía hacer algo impredecible para probar que no era su padre, o algo horrible para demostrar que no le importaba. La boda de Catherine estaba prevista para el 20 de enero de 1848. Los albaceas designaron a Lawrence Kemper. Tras una revisión superficial, sus papeles estaban en orden, sus bienes eran legítimos, y su deseo por casarse de nuevo los cegó ante cualquier advertencia. Pero en las semanas entre las dos bodas, algo se movió en Bell River. Las sirvientas de la casa comenzaron a murmurar acerca de peleas entre las gemelas, gritos a puerta cerrada. Pritchett dijo que ambas parecían distraídas, dando órdenes sobre cómo dirigir la plantación y luego cambiándolas de opinión horas más tarde. Marcus lo sabía. El estrés de sostener su mentira, junto con el creciente desprecio de Sarah por sí misma, y la cada vez más calculadora Catherine, estaba abriendo su frente antes unida. Alcanzó su punto máximo la noche antes de la boda de Catherine. Marcus se encontraba en el despacho, revisando su documentación confidencial,
cuando escuchó gritos en el piso de arriba. Corrió a buscar a Sarah y a Catherine en la habitación de Sarah. Catherine tenía sangre en la nariz. Sarah tenía arañazos en la cara. «Ella va a matarlo», gritó Sarah al ver a Marcus. «No solo dejarlo morir, sino envenenarlo de verdad». «¡Se está muriendo de todos modos!», gritó Catherine. ¿Por qué esperar? ¿Por qué arriesgarse a que cambie de parecer sobre las condiciones del matrimonio? Lo envenenó con arsénico. Estará muerto en 6 meses. Seré viuda y embarazada, y terminaremos con todo. Porque eso nos hace asesinas. Verdaderas asesinas premeditadas. Somos asesinas. ¿O habías olvidado el café que le preparaste a padre la noche en que falleció? La habitación quedó en silencio. Marcus miró a las gemelas, la comprensión inundándolo con una claridad enfermiza. «Mataron a su padre», dijo. Sarah se dejó caer en la cama, su rostro entre sus manos, arsénico y vidrio molido en su café. Pequeñas dosis durante 3 semanas lo hicieron parecer un ataque al corazón. El Dr. Grayfield nunca se imaginó porque quería pensar que eran causas naturales. «Tuvimos que hacerlo», dijo Catherine, su voz desafiante. Iba a vender a Marcus y a otros 3 esclavos a un tratante de Mississippi. Le oímos negociar, y pensaba forzarnos a casarnos con hombres que él eligió, hombres que le habrían ayudado a continuar su programa de cría. No tuvimos elección. «Siempre hay una manera», dijo Marcus en voz baja. «Fácil para ti decir», explotó Catherine. «No estás en una jaula creada por un hombre que te veía como un experimento biológico. También estoy en una jaula, una diferente, y nunca he asesinado para salir». La conversación podría haber continuado, pero oyeron pasos en las escaleras. Thomas, tambaleándose borracho hacia su habitación. Los 3 conspiradores se quedaron callados, escuchándolo maldecir mientras luchaba con la manija de la puerta, luego se rendía y se alejaba arrastrando los pies. Una vez que se hubo ido, Sarah murmuró: «No podemos volver a hacer esto, Catherine. Si envenenas a Lawrence, estás muerto. Alguien lo notará. Alguien va a investigar. Y todo esto, la plantación, nuestra libertad, los papeles de Marcus, todo se perderá. Entonces, ¿qué propones? Se nos acaba el tiempo. Esperamos, dejamos a Lawrence con la naturaleza. Resistimos. Y cuando acabe, cuando hayamos cumplido las condiciones de padre, cuando tengamos asegurada la herencia, entonces elegiremos quiénes deseamos ser». Catherine no respondió. Cuando lo hizo, su voz estaba agotada. «No sé cuánto más puedo soportar. No sé si queda algo de mí que pueda rescatar». Marcus, mirándolas, se dio cuenta de que había estado escribiendo la historia equivocada. Se había enfocado en las atrocidades del coronel, el abuso, el programa de cría. Pero el horror de Bell River no era lo que habían hecho la gente esclavizada, aunque eso era bastante horrible. Era lo que le habían hecho las gemelas mismas, la manera en que su padre las había retorcido en armas y las había enfrentado entre sí. Eran víctimas y victimarias a la vez, atrapadas en papeles que no habían escogido, pero que ahora representaban con creciente desesperación. Y Marcus estaba atrapado con ellas, su propia supervivencia dependiendo de un plan que parecía cada día más probable que terminara en una violencia catastrófica. Se casó con Lawrence Kemper el 20 de enero de 1848, en una ceremonia más pequeña de solo 20 invitados. Kemper se veía demacrado. Su tos empeoraba con el frío de enero. Tuvo que apoyarse en Catherine para llegar al salón donde el reverendo Yates aguardaba. La ceremonia duró 12 minutos. Cuando Yates los declaró marido y mujer, Kemper trató de besar a su novia, pero tuvo un ataque de tos que le dejó sangre en el pañuelo. «La tisis lo tiene», dijo el médico en voz baja. «Grayfield a Greenwich. 6 meses, tal vez menos». Lawrence Kemper se mudó a Bell River esa noche, a una habitación lejos de la de Catherine. Parecía agradecido por cada favor, dando las gracias a los sirvientes por traerle agua y avivar su fuego. Se empezaron a ver a principios de febrero. A diferencia de la honestidad mordaz de Sarah, Catherine lo abordó como otra transacción que necesitaba completar. Estableció horarios y luego se marchó sin decir una palabra. Para marzo, Catherine estaba embarazada. Lawrence Kemper, confinado en su cama por el agravamiento de su enfermedad, lo acogió con un placer confuso. «Gracias a Dios», resopló.
Tendrá algo que recordar. Los albaceas fueron en abril a certificar los 2 embarazos. Lo hallaron todo en orden. Ambas gemelas casadas, ambas embarazadas, la producción de algodón intacta. Brainage asintió, complacido. Mientras tanto, Marcus pasaba las noches grabándolo todo. Ahora conocía el programa de crianza del coronel, la epidemia de sífilis, el envenenamiento y el plan de matrimonio, pero todavía no sabía cómo transportar los papeles al norte sin que me pillaran. En mayo apareció un predicador ambulante llamado Jacob Sturgis, que decía estar reuniendo donaciones misioneras. En la cena, Sturgis comentó que había estado en Filadelfia. Marcus entendió el señalamiento. Un centro reconocido de abolicionismo. Hizo un gesto con la mano, una señal del ferrocarril subterráneo. Sturgis se interrumpió a mitad de la oración. Sus ojos se movieron hacia Marcus, y luego continuó sin perder el ritmo. Más tarde, Marcus lo abordó cerca del establo. Tengo papeles, pruebas de delitos. Tienen que ir a Filadelfia. Tras pensarlo, Sturgis asintió. Marcus pasó 10 días copiando sus documentos más importantes en papel fino, escribiendo en letra minúscula. Registró los experimentos del coronel, la cría forzada, la sífilis, el envenenamiento y su propia participación en el plan de las gemelas. Contrató a Isaiah, un campesino, para llevarle los papeles a Sturgis en Selma. 2 semanas después, Isaiah regresó, verificando la entrega. Marcus se sintió aliviado y horrorizado a la vez. La evidencia ahora estaba fuera del control de las gemelas, pero si era descubierto, estaba muerto. El verano trajo tensión. El embarazo de Sarah progresó sin incidentes, pero se volvió más reservada. Thomas Brainage se puso a beber. Lawrence Kemper se encontraba en su habitación de enfermo, cuidado por sirvientes atentos. Entonces Sarah empezó a visitar a Lawrence, llevándole libros. Había sido maestro. Dijo, antes de heredar una plantación que nunca aprendí a manejar. Solo soy un maestro de escuela que quería leer libros, dijo débilmente. ¿Es eso tan malo? Sarah no respondió. El 17 de agosto de 1848, Lawrence Kemper murió mientras dormía de tisis. Fue sepultado 3 días después. Su corta vida fue recordada con una simple lápida. Lawrence Kemper, 1797 hasta 1848. Halló la paz al fin. Catherine ahora era una viuda embarazada. Las condiciones del testamento estaban satisfechas, pero algo se rompió en ella tras la muerte de Lawrence. Culpa, aunque no lo hubiera matado. A mediados de septiembre se presentó una mujer que decía ser media hermana del coronel y que iba a demandarlos si no le daban un arreglo. Las gemelas sabían que era un engaño, pero antes de que pudieran hacer algo, ella se acercó a Pritchett con un soborno. Pritchett se lo hizo saber de inmediato. Armadas con esta información, las gemelas se enfrentaron al estafador y a su abogado en Hanville. La reunión fue corta y sangrienta. Salieron de Alabama en 24 horas, pero el incidente dejó al descubierto su vulnerabilidad. Hasta que nacieran los bebés, seguían siendo blancos. A finales de octubre todo se derrumbó. Thomas Brainage, ebrio tras una noche de juego a las cartas, dijo que Sarah había quedado embarazada a las pocas semanas de casarse. Un momento sorprendentemente rápido. La noticia recorrió el condado de Lowndes en cuestión de días. El shock sacudió a Bell River como un trueno. Brainage apareció, exigiendo una explicación. Sarah se decidió. Se detuvo ante vecinos influyentes, embarazada de 7 meses, y dejó una confesión medida. Fui violada, dijo con firmeza. Antes de casarnos, Thomas y yo tuvimos relaciones. Estaba embarazada. Antes que romper el compromiso y arruinarme, nos casamos. Estuvo mal, fue pecaminoso, pero no anula el testamento de nuestro padre. Los hombres se miraron entre sí. La intimidad antes del matrimonio era escandalosa, pero no inaudita. La honestidad de Sarah hizo que la historia fuera plausible. Una mentira para cubrir el gran engaño. ¿Qué hay de su hermana?, preguntó Brainage. La condición de Catherine está perfecta. Brainage la observó, pero no tenía forma de refutar su historia. El caso está cerrado, dijo finalmente. Las condiciones del testamento se han cumplido. Una vez que todos se fueron, Sarah se derrumbó en la sala de estar, su compostura finalmente quebrándose.
Inició el parto el 14 de noviembre de 1848. El trabajo tomó 18 horas. La mañana del 15 de noviembre, el llanto de un bebé rompió el silencio de la mañana. Una niña, anunció la partera, pequeña pero saludable. Sarah se recostó en las almohadas, su hija envuelta en mantas a su lado. La bebé tenía cabello oscuro y rasgos indeterminados, perfectos para una casa erigida sobre falsedades. Está libre, susurró Sarah. Eso es todo lo que importa. Catherine dio a luz el 7 de diciembre tras 12 horas de trabajo de parto. El cordón umbilical estaba enrollado en el cuello del bebé. La partera actuó con tranquila eficiencia hasta que un débil grito anunció la supervivencia. Otra niña, dijo. Es una guerrera. Catherine miró a su hija, más oscura que Sarah, con rasgos que necesitaban explicación. Le pondré Ruth, como nuestra madre, y la mía será Abigail, dijo Sarah llorando, como la abuela que nunca conocimos. Los nombres eran en honor a las mujeres que su padre había eliminado. Fue la primera decisión que tomaron las gemelas sin pensar en un beneficio. Solo madres nombrando a sus hijas. Los albaceas acudieron el 20 de diciembre para certificar ambos nacimientos y completar la transmisión de la herencia. Breenidge revisó a los bebés clínicamente, los vio y declaró que se habían cumplido las condiciones del testamento. La plantación Bell River se cede por la presente a Sarah Breenidge y Catherine Kemper. La herencia está cerrada. Después de que se fue, Sarah no sintió nada, ni victoria, ni alivio, solo cansancio. Habían ganado, pero el precio había sido alto. Marcus entró, cargando a Abigail. Ella ama a su mamá. Mientras Sarah tomaba a su hija, se decidió, vamos a cumplir nuestra promesa. Tus papeles de manumisión estarán listos la semana que viene. Dinero suficiente para llegar a Filadelfia y establecerte. Marcus esperaba retrasos. La honestidad lo sorprendió. ¿Así, sin más? Hicimos un trato. Lo estoy haciendo. Y los papeles que mandé al norte. Los ojos de Sarah se entrecerraron. Sé acerca de ellos. Pritchett intercepta toda la correspondencia. Sé lo que llevaban dentro. Todo sobre el programa de padre, el envenenamiento, nuestro trato. Entonces, ¿por qué no? Porque tenías razón en grabarlo. Alguien tiene que decirlo. Tal vez tu historia llegue a oídos que puedan hacer la diferencia. Catherine entró con Ruth. No te vamos a retener, pero queremos 6 meses. Quédate hasta junio. Contribuye a estabilizar las operaciones. Luego parte con nuestra bendición y con suficiente dinero para comenzar de nuevo. Fue una manipulación maestra, pero justa. 6 meses. Consintió. El invierno pasó tranquilo. Los tratamientos para la sífilis continuaron, y algunos se recuperaron por completo. Las mellizas se adaptaron a la maternidad y continuaron operando la plantación. Marcus pasó las noches en vela preparando la partida, pero no quería partir. Se encariñó con sus hijos y con las gemelas, víctimas que intentaban superar su victimización, ser mejores de lo que habían sido criadas. En marzo, una carta de Pensilvania llegó para Marcus. Era de Jacob Sturgis. El testimonio había llegado a la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania. Lo estaban reuniendo para un informe sobre las plantaciones de Alabama. El legado de padre será la revelación y la denuncia, murmuró Sarah. Todo lo que pensaba se usará en evidencia de la perversidad del sistema. Era un monstruo, dijo Marcus. Lo sé. Pero también era mi padre. Adelantaron la partida de Marcus a mediados de abril. La noche antes de partir, Sarah lo llamó al estudio. He estado pensando en lo que hicimos, dijo. Decidimos que éramos distintos de padre porque te dimos libertad, pero no éramos diferentes. Simplemente empleamos una forma más refinada de coerción. Ya lo sé. Y aún así, te quedaste los meses extra, terminaste los tratamientos, mantuviste tu parte del trato, incluso después de saber que encontré tus papeles. Sarah le entregó un maletín lleno de monedas de oro. Esto es más de lo que acordamos. Hay cartas de recomendación también para negociantes que no harán preguntas a un esclavo liberado con papeles en regla. ¿Por qué? Porque Abigail y Ruth preguntarán por su padre algún día. Les diría que fue un buen hombre que hizo cosas difíciles, que escribió la verdad cuando otros querían que se enterrara. Catherine entró con los 2 bebés. Nos despediremos como una familia. Marcus abrazó a sus hijas por última vez,
grabándose sus rostros en la memoria. Son buenas, susurró. Sed mejores que todos nosotros. Marcus partió de Bell River el 18 de abril de 1849. Portaba sus documentos y un daguerrotipo que Sarah había encargado en secreto. Él sosteniendo a ambas niñas y al fondo Marcus y sus hijas, abril de 1849. Que todas sean libres. Llegó a Mobile y se garantizó el viaje al norte. El barco zarpó el 23 de abril. Él nunca volvió a pisar Alabama, pero su historia sí. La Sociedad Antiesclavista de Pensilvania emitió su informe en julio de 1849 describiendo las condiciones de la plantación e identificando al coronel Nathaniel Sutton. Indignación en el norte, rabia en el sur. En agosto, Harold Brennage empezó a preguntar cómo se había filtrado hasta Pensilvania la información de Bell River. El 3 de septiembre llegó con un sheriff y una orden para buscar evidencia de actividad abolicionista. Marcus fue liberado, respondió Sarah con calma. Se fue con nuestra bendición. Lo que hizo después es cosa suya. Se llevó algo, los diarios de su padre. Los diarios de mi padre nos llegaron a nosotras. Le abrimos el acceso a Marcus como parte de sus responsabilidades. Lo que hizo con ese acceso es desconocido. La búsqueda duró 3 horas. No hallaron nada. Catherine había quemado todas las pruebas posibles semanas atrás. Brennage tuvo que marcharse con las manos vacías, pero no sin una última amenaza. Esto no ha terminado. Alguien eventualmente descubrirá la verdad. Una vez que se hubo ido, Catherine dijo, tenemos que desaparecer. Les llevó 6 semanas. Vendieron Bell River por dinero en efectivo, liberaron a algunas personas clave con dinero para establecerse y vendieron al resto a un comerciante cuáquero que había prometido transportarlos a estados libres. Thomas heredó la tierra y un pago en efectivo por nunca desafiar la venta. El 14 de octubre de 1849, Sarah y Catherine se embarcaron en un barco en Mobile con destino a Nueva Orleans, disfrazadas de viudas con hijitas. Pero antes de irse de Alabama, hicieron una última parada. El 15 de octubre se desató un incendio en el sótano de la corte de Hanville. El edificio se quemó durante 6 horas y se derrumbó antes del amanecer. Se descubrieron 3 cadáveres de vagabundos que buscaban refugio, pero nadie se fijó en por qué estaban encadenados en el sótano. La investigación determinó que una lámpara caída había provocado el incendio accidental. La mayoría de los registros del condado de 1847 a 1849 se destruyeron. Quienquiera que intentara seguir el rastro de Bell River solo encontraría pedazos y lagunas. Sarah y Catherine llegaron a Wisconsin en diciembre de 1849. Compraron una pequeña granja en las afueras de Madison, con nombres falsos, haciéndose pasar por hermanas viudas que empezaban de nuevo. Sus hijas solo sabían que sus madres habían llegado de Alabama, que habían huido de la pobreza, y que su padre era un buen hombre que se había sacrificado. Marcus se instaló en Filadelfia como contador. Nunca se casó, nunca tuvo otros hijos, nunca habló públicamente de Alabama, pero continuó testificando y ayudando a transportar esclavos fugitivos hasta la guerra civil. Guardó el daguerrotipo sacándolo de vez en cuando para contemplar las caras de sus hijas. En 1863, un teniente de la Unión desenterró un cofre sellado en las ruinas de Bell River que contenía diarios y registros de cría que corroboraban todo en el informe y más. Los documentos se convirtieron en parte del caso de por qué la esclavitud debía ser abolida por completo. El legado del coronel Nathaniel Sutton se convirtió en lo que sus hijas habían profetizado: revelación, condena, prueba de abuso sistemático. Pero la verdad sobre Sarah y Catherine, sobre Marcus y los niños, quedó enterrada entre archivos en llamas y engaños elaborados. El fuego en la corte nunca se resolvió. Los cuerpos nunca fueron identificados. Los documentos nunca fueron encontrados. Y la historia de las hermanas gemelas de Alabama que compartieron un esclavo varón hasta quedar ambas embarazadas quedó enterrada en cenizas y silencio durante más de un siglo. Algunos historiadores dicen que la historia es inventada, que no hay pruebas de que los acontecimientos hayan ocurrido. Otros señalan el informe de la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania y dicen que donde hay papeles hay realidad, pero tal vez no importe que todo sea verificable. Pero lo que la historia nos muestra es lo que la historia nos muestra sobre el sistema que hizo posibles estos hechos, que los hizo casi inevitables. Un sistema basado en tratar a los seres humanos como si fueran ganado,
en usar la violencia y el engaño como medios de control. Las gemelas Sutton, si es que existieron, fueron víctimas y victimarias. Marcus, si vivió, fue tanto colaborador como resistente. Los hijos recibieron como herencia trauma y supervivencia, culpa y fortaleza. Y el resto de nosotros heredamos la tarea de recordar, de analizar y de garantizar que nunca más vuelvan a surgir las condiciones que hicieron posible tales atrocidades.